Bienvenido a tu canal HackQueen. En este tutorial estaremos aprendiendo sobre las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. También hablaremos de las distribuciones y la oportunidad de visualización que tenemos de estas medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Estaremos trabajando con la herramienta Orange Data Mining y también estaremos trabajando con una base de datos que podemos importar desde Kaggle. Específicamente estaremos trabajando con una base de datos conocida como la base de datos de propinas o TIPS. Demos inicio al tutorial. Iniciamos importando la base de datos propinas o TIPS. Supervisemos esta base de datos. Cargamos todos los datos y llamemos un data table. El data table nos permitirá visualizar la información. Démosle unos segundos para la carga. Ok. Cargamos la información. Se han cargado 244 datos. Visualicemos la información. La información consta de 7 variables, 4 categóricas y 3 numéricas. Hablemos rápidamente de esta base de datos. Esta es una base de datos de clientes que toman servicios en un restaurante, es decir, que van a comer y dejan o pagan cierto ticket y dejan una propina. En este caso, si tomamos el primer ejemplo, es una señorita o una mujer en una mesa de no fumadores un día domingo en la cena, comparte la mesa con otra persona, pero es ella la que paga el ticket. Y deja una propina de $1.01, teniendo un ticket de 16.99. ¿Para qué podría servirnos esta información? Si nos enfocamos desde la ciencia de la estadística, algunos también llaman a esto un arte, el arte de dar sentido a los datos, porque podríamos, siendo los dueños de este restaurante o siendo de repente personal de servicio como los meseros, generar inferencias a razón de esta base de datos. Es decir, si analizamos un poco más a profundidad esta base de datos y teniendo en cuenta la información con la que contamos, podríamos de repente estimar qué propinas podría dejar una persona en una mesa de cantidad X, que quizás tiene la característica de ser una mesa de fumadores o no, quizás un día lunes o un día viernes, quizás los fines de semana dejan más propinas que los días regulares y quizás dejan más dinero, propinas en las cenas. No lo sabemos, deberíamos tener la oportunidad de evaluar esta base de datos y teniendo en cuenta algunas herramientas de la estadística para poder de repente realizar estas inferencias. Pero para efectos de este tutorial, lo que vamos a hacer es trabajar con parte de la información de esta base de datos para hacer o para iniciar con el aprendizaje más básico, que es calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, seleccionemos algunas filas. Vamos a seleccionar solamente información del día jueves. Y vamos a seleccionar información de una mesa de 4 personas. Veamos esta información y de los 244 datos nos estamos quedando solo con 5 datos. Y lo estamos haciendo así para que cuando podamos calcular las medidas de tendencia central podamos identificar más claramente el cálculo de la información que queremos obtener. Vamos a extraer primero esta data y la vamos a llevar a una hoja de cálculo, pero también vamos a utilizar para finales de esta sesión un widget que nos de Orange Data Mining que nos permitirá realizar los cálculos estadísticos de una forma automática. Exportemos la información y la vamos a trasladar a la misma carpeta donde se encuentra nuestra información de base de datos y la vamos a nombrar tips1 y la vamos a llevar como una hoja de cálculo XLSX. Llamamos a la información tips1, que es la que acabamos de exportar, y vamos a trabajar con la información de los datos numéricos, que son los datos o variables de nuestro interés. Vamos a separar los grupos de datos. Y siempre que trabajemos o queramos obtener el cálculo de las medidas de tendencia central, tenemos que asegurarnos de ordenar los datos de menor a mayor.
de menor a mayor, y para efectos de orden los vamos a enumerar. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar con el cálculo de las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central. La más conocida, la media. La siguiente, la mediana. Y la otra, la moda. La media es el promedio. La suma de los datos entre el número de datos. Repitámoslo para todos y cada uno de las observaciones. Hagamos lo propio con la media para el caso de démonos cuenta que debemos seleccionar la posición o la celda B13 a la B17. Démosle una cabecera con el nombre correcto. Ok. La cabecera con el nombre correcto. Para poder ordenarnos. Ahora calculemos la mediana. La mediana simplemente es el valor del centro. Repetimos. La mediana es el valor del centro. 4. El valor del centro, 27.2. Y la moda es el valor que está de moda, es decir, el valor que más se repite. En este caso, no hay un valor que más se repite. Entonces no identifica ningún dato. En este caso, la moda sería el valor que más se repite, que sería 4. Es decir, en el caso de la moda y la mediana coinciden. Ahora procedamos con las medidas de dispersión. ¿Qué tan alejados se encuentran los datos? Medidas de dispersión. La primera sería el rango, la siguiente sería la varianza, seguida de las desviaciones estándar, y seguida del coeficiente de variación. ¿Qué me dice el rango? El rango lo que me dice es, de mi grupo de datos, de este grupo de datos, cuán alejados están los extremos. En 25.58 unidades, en este caso en 2.25, es decir, existe una mayor dispersión con el, tenemos en cuenta la medida rango, en el caso de la variable total bill que en el caso de la variable t. Pero si te das cuenta, es solamente la dispersión de los extremos de este grupo de datos. Y lo que yo quiero es tener una medida, como el caso, por ejemplo, de la media o la mediana, que me habla del grupo de datos. Y para eso tenemos a la varianza. Pero previamente, para el cálculo de la varianza, tenemos que generar una medición preliminar. Y la medición preliminar sería, voy a tomar la diferencia de cada dato con su media. Pero ahora lo que quiero es que esto se encuentre en valores absolutos. Para que se encuentren valores absolutos, lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado a cada uno de estos datos. Elevarlo al cuadrado. Lo propio haremos con el caso de los datos de tipos. Elevarlo al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es sumar los datos. Entonces, esta es la suma de todos los cuadrados de esas diferencias entre el dato y la media. Pero ahora yo quiero un valor que me represente ese conjunto. Y para que me represente, lo que voy a hacer es dividirlo entre el número de datos. En este caso sería 5. En el caso de sería 517.008141. Ahora lo que voy a hacer es, aquí me aparece un pequeño error, 4, porque he querido elevar los datos al cuadrado. Función F2,
función F2. Aquí ha habido función F2. La media. Aquí ha habido un error. La media. Ahora sí, estamos en lo correcto. Ok, entonces ahora hay que tener en cuenta que esta varianza se encuentra elevada al cuadrado. Yo lo quiero en la misma unidad de medida que mi variable, en este caso total. Y para ello simplemente lo que hago es sacar la raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada de la varianza será la desviación estándar. Elevo la raíz cuadrada. Es como elevarla a lo medio. Y ahora tengo un valor de dispersión, que es el valor que puede ser un referente de desviación estándar para este conjunto de datos. Y también para este, el 0.812118.218 es para este conjunto de datos. ¿Podría yo comparar estos valores? Si los quiero comparar, podría tomar un valor relativo, es decir, la desviación estándar entre la media. Igual hacerlo para el caso de tip. Y ahora sí podría comparar y decir que la variable tip tiene mayor dispersión que la variable total bill. Ok, démosle un poco de formatos para manejar un orden. Ok, formato, repetimos, formato. Vamos a darle el mismo formato aquí. Vamos a darle quizás otro color acá. Formato para diferenciar. Vamos a ubicar. Listo. Ahora vayamos a calcular estos valores y hacerlo de una forma automática con Orange Data Mining. Llamemos a la herramienta Feature Statistics. Pero previamente asegurémonos de seleccionar las variables de interés. Y las variables de interés son las variables numéricas, total bill y tip. Y acá tenemos indicadores tanto de tendencia central como de dispersión. Comencemos con total bill. Tiene un promedio de 29.95. Total bill, promedio 29.95. La mediana de 27.2. El valor del medio, 27.2. La dispersión, que está calculada como el coeficiente de variación para poder hacer comparativos los grupos, es 0.270329. 0.270329. El valor máximo es 43.11 y el mínimo 20.53. 43.11 y 20.53. Vayamos a lo propio. Para el promedio sería 4.218. 4.218. La mediana o el valor del medio es 4. El valor de dispersión o el coeficiente de dispersión o el coeficiente de variación es 0.19253632. El valor mínimo es 2.92, el valor máximo es 5.17. Y como puedes ver, has aprendido tú a realizar este cálculo el día de hoy, ya sea a través de la herramienta Orange Data Mining o de una forma muy sencilla. Hasta el siguiente tutorial.